y es un gusto volver a tener Alejandra Schiappa con nosotros, que si la recuerdan, años anteriores ha estado, ¿sí? Sobre todo a partir del 2021, que fue justamente el año clave, ¿no? Los 20 años del atentado a las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque su historia, que la hemos compartido varias veces acá en Zona Cero, ella fue socorrista en aquella oportunidad, bueno, y ha hecho de esa experiencia justamente algo que la acompaña a lo largo de su vida. Y así que es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Alejandra, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. ¿Cómo va todo? Muy bien, un gusto tenerte nuevamente acá en Zona Cero. Queríamos hacerlo más sobre la fecha del 11 de septiembre, pero, o casualidad, estabas en Nueva York. ¿Por qué Sí, volvés? bueno, en esta ocasión para mí era casi como un sueño cumplido porque quería estar en un aniversario en lo que eran las Torres Gemelas, lo que hoy es el World Trade Center y lo que es el museo el Memorial Museum. Y me invitaron a ir. El sábado se cerró el museo para rescatistas y los primeros voluntarios, de los primeros en responder, se llamaban. Eh, y el domingo, que era el 21 aniversario, era el día donde se cerraba también todo ese complejo, ese de las fuentes negras que ven, ¿sí? Las dos fuentes y el museo, y era para los familiares. Entonces solamente entraban los familiares y bueno, tuve el privilegio también de estar ahí. Y para mí tiene un significado diferente porque yo me reencuentro con muchas emociones, con muchos sentimientos, con muchos recuerdos, con gente que voy conociendo, que estuvimos en el mismo lugar, eh, ¿no? Ese momento, ese tiempo exacto, haciendo diferentes cosas y que ni nos conocíamos, y de golpe nos cruzábamos en el museo y nos contábamos las historias. Yo estuve acá haciendo tal cosa, tal otra, ¿no? Eh, Experimentando esa conexión de una experiencia que te une y, y de alguna manera te hace par al otro, ¿no? Y hay como una unión rara, es como te une el mismo dolor, te une la misma tragedia, pero a la vez te une la misma, no sé, generosidad, bondad, los sentimientos de resiliencia, de resignificar algo, de recordar a esas víctimas, ¿sí? De conmemorar, de valorar la vida. O sea, es muy profundo. Es más, todavía llegué ayer y siempre surge algo nuevo desde esa experiencia, desde ese lugar, desde ese aprendizaje. Y, y generalmente son cosas buenas, ¿no? Entonces, a veces uno hace una pequeña acción y tiene resultados extraordinarios que lo trascienden en la vida y lo trascienden a través del tiempo, ¿no? Mi historia, yo digo, bueno, 21 años y sigue vigente, ¿no? No digo mi historia, la historia misma de ese atentado que cambió la historia del mundo, pero en mi vida la modificó, más allá de mí, no sé cómo decirte. Eh, entonces, bueno, fue un poco eso, la verdad que fue muy conmovedor para mí. El año pasado conocí a los familiares argentinos de víctimas y les pude entregar unas piedras que había guardado desde el primer aniversario de las torres, que había juntado ahí cuando vivía en Nueva York, pensando que quizá ellos querían un pedacito de algo, ¿no? Porque veía a todas las familias juntar piedritas y poner una foto, prender una vela y rezar por ese familiar muerto que no tenían nada, ¿no? Que no tenían ni un cuerpo, a veces, y hasta mucho tiempo después, algunos no tuvieron ni la certeza del ADN. Entonces, traje eso, lo guardé 20 años y el año pasado también como una clase de sueño por cumplir, o, ¿viste? Porque para mí era importante. Bueno, pude encontrarme con ellos, conocernos 20 años más tarde y darle esas piedras, ¿no? Y desde ahí surgió también una clase de unión, de amistad, de sentimiento profundo, no sé, es algo que nos une y, por ejemplo, con los familiares de John Grisham,
me junté allá en Las Torres, ¿sí? Ahora en este aniversario. Nos juntamos y nos conocimos el año pasado y me junté y estábamos en el mismo lugar y cada uno viviendo la experiencia desde su lugar, ¿no? Que son diferentes, Por supuesto. pero bueno, traspasados por la misma experiencia. Sí, y me preguntaba justamente esto, ¿por qué, cómo es encontrarse ahí o transitar esta fecha después de un evento totalmente extraordinario en el cual te tocó ser parte desde el lugar de rescatista? Pero vos has hecho en estos 22 años también has tenido la posibilidad de hacer algo con tu hija, ¿no? Dos veces tengo entendido, una al año de ella y otra no hace mucho. ¿Por qué eso Sí. de compartir con tu hija en este caso? Eh, Creo que con mi hija era porque uno a veces quiere, o por lo menos en mi caso necesitaba que ella sepa quién era su mamá, no sé, o qué había hecho su mamá, porque ella lo escuchaba eh, desde que era chiquita, como que parece, es loco lo que te digo, pero me veía por ahí en la televisión hablando Ujú. o en la radio, y ella sabía que yo había estado en las torres y bueno, como que había ido a rescatar gente, ¿no? Es lo que ella sabía. Y un día me toca dar en la escuela, me piden, en la escuela de ella, que diera una charla. Entonces, de golpe voy a la escuela y después era como que a ella, viste, le decíamos, es tu mamá, estuvo ahí, hizo esto, viste, esas cosas un poco nada, que pasan con los niños. Entonces, un día yo cuando estuve, ella tenía 3 años y fuimos allá a las Torres, hubieron dos cosas. Una, yo le prometí que íbamos a estar yo había estado sobre las Torres Gemelas, después sobre sus escombros, y cuando vi que iban a hacer la Torre Freedom, y ella era chiquita y estaba conmigo ahí, y lo vi en una foto, ¿no? Como el proyecto, esto era en el 2007. Dije, la miré y dije, bueno, el día que hagan esta torre voy a subir con vos y como que te voy a contar la historia desde ese lugar, ¿no? Y yo necesitaba también de haber estado en las torres, parada sobre esos escombros, después volver en esa reconstrucción de otra torre de libertad a creer, ¿no? Como que todos nos reconstruimos de cosas que nos pasan. Tiene una significancia bastante importante. Sí, en esa foto, en ese viaje de chiquitita, le prometí que íbamos a ir. Así que en el 2016 fuimos las dos a la torre y tenés las fotos, qué bueno, no Ahí sabía. tenemos fotos, sí, claro. Ahí tenés fotos, tienen todo. Te tendría que haber mandado fotos de ahora, no me di cuenta. No tuve tiempo. Pero, este, y bueno, y fuimos a la torre. Entonces, en esa oportunidad eh, le mostré un poco dónde vivía, fuimos a la Universidad de Columbia, donde yo había hecho el postdoctorado, conocí a mi jefe, a mis amigos, conocí mi vida allá, y bueno, y ella más o menos trataba de entender y me dice, bueno, sí, está bueno, viste, tenía 10 años. Y ahora a veces dice, mamá, ¿sabes que yo me acuerdo cosas del viaje, pero lo que me acuerdo es que a vos te hacía feliz mostrármelo, ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas que te suman en la vida, ¿no? Que se trata de eso la vida también. La vida es esas cosas simples que te llenan y cada Sí. uno va contando propia historia y haciendo su propia historia. Entonces, en mi hija fue un poco eso. Eh, y Vos decías nada, es un poco ella. ujú. Sí, Vos decías que teníamos fotos y tenemos estas fotos también, eh, que, que quiero compartirlas con vos y quiero que me digas sí, si te reconoces en esa mujer que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿sí? La noche, imagino eso es la misma noche o la sí, noche después del atentado. sí, la noche después, sí. Sí, sí, ¿Te me, reconoces me, o lo ves ajeno como otra persona? no, yo me reconozco, o sea, tardé un tiempo, a veces no es que no me reconocía, mirá, a ver, con eso reconocer, o sea, yo sí me reconozco en esa persona, en esa mujer, eh, lo que me pasó ahí en esos 3 días que estuve,
que después de 3 días de todo lo que uno vive, que es demasiado, creo que fue sí, ahí, en uno de esos momentos, que yo me miro en un espejo y no me reconozco. O sea, no me reconozco. O sea, veía a alguien que como que fuera, no sé, mi imagen no sé, es como no te reconoces. Y eso es Ajeno, es como otra una persona. despersonalización, claro, pero es como una despersonalización que te pasa en estrés agudo, extremo. Eh, Te imaginas que tuve 3 días ahí, una noche, eh, y nada, de estar en tu laboratorio trabajando con ADN, pasás a estar en el atentado que cambia la historia del mundo y en el ground zero, que era en el punto cero de donde fue el atentado real. O sea, no era ni a 10 cuadras, era ahí. Entonces, la experiencia que uno adquiere, las emociones por las que uno pasaba, de sentirse totalmente inútil, de creer que no habías hecho nada, de no darte cuenta del riesgo, de que explotaban y caían edificios alrededor al lado tuyo y vos en ningún momento sentías el miedo de que te iba a Estabas pasar ahí. algo a vos, Ujú. ¿no? Claro, o sea, el ser humano cuando está en adrenalina plena y como con un objetivo hace mucho foco y por ahí se olvida de cosas. Y después cuando uno concientiza, aprende a vivir con eso, ¿sí? Y aprende de cómo actuó y por qué actuó así, para qué actuó así, qué aprendió, entender que de sentirte inútil eh, hay como una aniquilación del ego que hace que digas, bueno, ¿quién era yo si no salió un sobreviviente para yo salvar a un sobreviviente, ¿no? Que era el objetivo porque el que íbamos, que era salvar vidas. Y sin embargo, salvamos vidas previniendo muerte, ¿sí? Evacuando edificios de gente que estaba corriendo riesgo dentro de los edificios. Entonces, cuando vos resignificás tu accionar, como me dijo alguien una vez, dije, no, pero no hice nada, porque uno se siente inútil, ¿no? Se cree primero todopoderoso que puede ir, llegar y salvar y hacer todo, y después inútil de que todo lo que hizo parece que no fue suficiente, ¿no? Claro. Entonces, eh, después te vas adaptando y entendés que con lo que sabías, con toda la pasión que tenías, hiciste lo que pudiste y lo hiciste bien. Y eso Y tiene que alcanzar, ¿no? Y eso te lo digo como en la vida en general, ¿no? bueno, Que muchas veces pasa eso. pensaba esto, un hecho ser testigo, ¿sí? Ser protagonista desde tu lugar, por supuesto, ¿no? Lo que te tocó en ese momento de un hecho de tanta magnitud, que obviamente te va a acompañar Ujú. a lo largo de tu vida, pero también imagino que te pone en dimensión muchas cosas que se te van presentando en el camino. Y acá traigo una frase que dijiste en un reportaje en relación a lo que pasamos hace poco, la pandemia, ¿no? Y a la cantidad de muertos que también se llevó, o en Estados Unidos propiamente dicha, o unos lugares donde hubo Sí, o acá. más muertes. Vos dijiste que Ujú. la pandemia son muchas, en su momento dijiste la pandemia son muchas torres gemelas. Es, Gemelas. digamos, tu unidad de medida para gran parte de las cosas que ocurren en la vida. Es que yo creo que para cada uno, yo creo que todos, es como que todos tenemos unas torres gemelas. Y capaz que fue la separación. Para alguien puede haber sido una separación. Puede haber sido la muerte de un familiar querido. Puede haber sido en la pandemia el que haya tenido COVID alguien y muerto en soledad. ¿Sí? O familias que no pudieron llegar a ayudar, que no podían acercarse. Cada uno, por eso digo, cada uno vive sus torres gemelas. El, las torres gemelas sería un trauma, un evento que viene a traspasar tu vida y te viene a poner a vos en un lugar que no creías que ibas a ser capaz de estar, ni que quizá ibas a ser capaz de trascender, ¿sí? ¿Quién Ujú. no tuvo una experiencia así en la vida, no? La muerte de un hijo, miles de cosas, mudanzas, hogares que se prenden fuego, un terremoto y pierdas todo, ¿sí? Cada uno, yo a veces hago en las conferencias que doy como una tipo de actividad y, y cada uno conecta con algo y a veces me cuentan, ¿sí? Como todos me dicen qué estaban haciendo ese día porque es un hecho que cambió la historia del mundo y vos te acordás qué estabas haciendo ese día, Sin con quién duda. estabas, cómo, dónde, Ujú. ¿sí? También la gente cuando escucha, yo poner en mis conferencias hablan del liderazgo
eh, creativo, porque uno tiene que ser flexible mentalmente para poder afrontar y mirar desde distintos lugares el problema y no ahogarnos en eso, ¿sí? Tratar de buscar por distintos lugares eh, soluciones. Tiene que ser resiliente, ¿sí? Buscar qué victorias tuve en la vida para fortalecerme y entender que esto que me pasa también lo puedo superar, ¿sí? Y cuando lo traspases vas a descubrir que hay un potencial en vos que no sabías que existía y sin embargo aparece cuando tiene que aparecer en una situación que te va a poner al borde de al límite de lo que tenés, de lo que sos, de lo que podés, ¿sí? Y solamente ahí lo vas a pasar. Y después, digo que algo que hay que usar y mucho en este tiempo, me parece, que es la bondad y la generosidad. O sea, el mundo necesita gente generosa, necesita que nos miremos con compasión, que es más que la empatía. La compasión es entender que al otro le pasa algo y que yo tengo una herramienta que puedo ayudarle a superar eso y decido usarla. Para mí esa es la compasión. Entonces, eh, por eso digo la pandemia o las Torres Gemelas, ¿no? Para mí el día que yo vi, y fue, no sé, a los 2 días de la pandemia, que en Nueva York había 3.000 muertos, yo ya entendí la dimensión de los 3.000 muertos porque la entendí y creí que nunca más en la vida iba a haber esa magnitud de tragedia humana, porque habían sido en 1 hora y media las Torres Gemelas, hubo 3.000 muertos, ¿sí? Sí. Entonces, en el momento que sentí en New York 3.000 muertos, para mí otra vez el mundo como que, no es que se detuvo, pero dije, esto cambia, nos va a cambiar, al mundo lo va a cambiar, ¿sí? Por eso decía que eran muchas torres gemelas distribuidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las emociones humanas siguen siendo las mismas. Va a salir lo mejor y lo peor de la humanidad en la pandemia, Sí. ¿sí? Eh, Va a pasar, pasó de hecho. exactamente, sí. Aquellos que crean que, o frases que se dicen por ahí en situaciones límite, ¿no? También, como esto, de esto vamos a salir mejores o más fortalecidos, bueno, claramente, Algunos algunos sí, sí, otros otros no. no, otros no, Y otros no. claramente, Y otros no van a registrar nada de lo que pasó. exactamente. Va- y Hablando, pasa así. hablando de registro y ya para agradeciéndote de tu tiempo y de tu generosidad una vez más para con nosotros, eh, el libro. Tengo entendido que estabas todo con el libro, todo con un libro, volcando un libro, eh, con toda tu experiencia Mira, y todo esto también, el después, ¿no? El después a lo largo de los años. ¿En qué estado está el libro? bueno, el libro está, tengo dos editoriales que quieren ayudarme a terminar, porque hubo como una resistencia. Me viste que uno a veces tiene sus sueños, y de hecho, mirá que te comenté muchos sueños, y el libro es uno de los cuales me resistí hasta el final, hasta ahora, ¿Por qué? como quien dice. Eh, no sé, porque a veces uno, no sé, ah, me lo he preguntado más de una vez y ahora te cuento algo muy anecdótico, pero a veces uno le da como cierto miedo o exposición, algo que quiere hacer, que algo que conté tanto, algo que tengo escrito en 20.000 versiones y que tengo que ordenar y encima tengo escrito desde el momento, ¿sí? O sea, tengo cosas escritas en el tiempo, como si fuera un diario íntimo. Entonces, y tengo fotos de todos los años que fui, de la evolución de las torres, es como lo aprendido más documental, y sin embargo, me cuesta el terminarlo. Entonces tengo que empezar a terminarlo. Ahora hay dos editoriales que se han esforzado en Que te apuran. que yo me esfuerce, claro. Entonces dije, bueno, está bien. Y mira, creo que es esa palabra. Dije, bueno, no me apuren, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no lo puedo hacer con presión. Porque generalmente te dicen, bueno, acá 3 meses, 4, hay que escribirlo. Y cuando hacen así, hay algo en mí que me detiene. Una debilidad te estoy mostrando. Pero bueno, y ahora en este último viaje, mira qué lindo, algo que me pasó. Yo una de las fotos que tengo que es muy significativa, que tiene que ver con la medicina, con los bomberos y demás, eh, quería encontrar a esos bomberos, bueno, ahora me dieron el teléfono todo para poder hablar con esa gente y mostrarles esa foto, porque hay gente que está en esas fotos y que creo que quizá les gustaría verse como una foto muy documental. Y, y seguramente, bueno, estoy ahí en unas tratativas
me pidieron de donarla en el museo, en el 9/11 Memorial Museum de New York. Bien, Así que, y de contar la historia, grabarla, ¿sí? O sea, hay muchos relatos hablados dentro del museo y bueno, y una de estas cosas que pasó en este último viaje es esto. Así que estoy por ese lado motivada para a tener que hacer todo eso y eso inevitablemente me lleva al libro, por ¿entendés? supuesto. Entonces es como que, bueno, los puntos se van uniendo y creo que todo pasa en el exacto momento en que tienen que pasar. Quizás yo los quería escribir para los 10 o para los 20, bueno, no. Quizás ahora, con todo ese aprendizaje, con un montón de cosas que pueden inspirar a otros a que hagan algo maravilloso con sus vidas en la vida cotidiana, ¿sí? No esperar una tragedia para sacar lo mejor de vos. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con quién uno se va transformando a través de la experiencia y del tiempo. Lo Así que bueno, esperamos el trabajo final, te voy a podemos avisar, vas a anticipar ser que el segundo en no falta saber. tanto. No, no Con falta todo gusto, tanto. va a ser Esta vez no un falta honor. tanto. Te mando un saludo, te agradezco Bueno, nuevamente porque, bueno, nos gusta recordar esto y a través de aquellos que lo han participado, les ha tocado participar, mejor dicho, ¿no? Pero en tu caso lo has elegido de alguna manera, porque recuerdo en tu relato, sí, en alguna entrevista, que vos fuiste voluntaria al Ground Zero, a la Zona Cero, el título de este programa, ¿no? sí, Justamente, sí. vos sí elegiste estar ahí. Fue, yo lo sentí como un llamado, como que no había otra cosa que hacer que ir a ayudar. En ese momento lo sentí así. Y también después me costó darme cuenta, o sea, uno no se da cuenta que a veces cuando uno determina la acción tan sin duda, sin dudar, es como que no había otra cosa que hacer. Y sí, eso fue un acto voluntario y creo que la fuerza de voluntad es la que te mueve en la vida misma para todo lo que quieras hacer. Entonces, sí, es ir a la zona cero a veces y mira esto, cuando uno va desde este lugar, la recompensa es mucho más grande de lo que esperaba, recompensa de nada. Y sin embargo, eh, el dar te recompensa de una manera increíble. Así que Perfecto. es muy gratificante y me siento agradecida por el inicio de ir desde lo traumático de lo vivido y de todo lo aprendido, porque me hizo una persona resiliente y fortalecida con el aprendizaje de la experiencia. Así que yo estoy agradecida de todo, como Eh, sucedió. y nosotros agradecidos de poder tenerte un año más, sí, acá en Zona Cero. Así que te mando un gran saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, Juan.